Bueno, hola a todos. Lo prometido es deuda. Les dije que cada vez que hubiese algo que requiriera una explicación especial, por más de que les tocara desde casa, iban a tener el correspondiente video tutorial, así que aquí estoy. Este martes, el día de ayer, estuvieron viendo este texto que corresponde a la fase número 1 de nuestro proyecto de investigación. Cada una de estas partes de la fase 1, el título, el planteo del problema, que incluye el enunciado y la formulación, la pregunta general, las preguntas específicas, los objetivos generales y los objetivos específicos, como así también la justificación y la delimitación, están explicadas detalladamente en este texto. Ahora voy a hacerle referencia a algunas partes en particular. En la clase de hoy, ustedes van a encontrar este archivo que dice Proyecto de Investigación, fase 1, y una tabla que van a tener que completar. Sé que muchos de ustedes hacen el trabajo grupalmente, así que vamos a trabajar de la siguiente manera, porque no siempre los grupos les toca a cada miembro concurrir en la misma burbuja. Puede que muchos de ustedes estén hoy desde su casa y otros miembros o integrantes de su grupo de investigación estén desde la escuela. Por lo tanto, todos van a trabajar de modo individual, ¿sí? A modo de borrador, y después se pondrán de acuerdo en cuál es la versión definitiva que van a entregar y que van a además completar. Todos los miembros del equipo van a completar su archivo. Esta misma tabla está para todos los miembros del equipo, ¿sí? Y todos los miembros del equipo deberán completar la suya. Obviamente se va a repetir la información. Yo voy a llenar una sola y lo que ocurrirá es que cuando corrija les diré ver corrección en el usuario tal, ¿sí? No sé, supónganse ver la corrección en el archivo de días. Entonces, en el archivo de días le voy a hacer la corrección y una vez que yo les haga la corrección de esta fase de la investigación, cualquier error que yo les marque, ustedes tienen que reformularlo. No es que queda la corrección ahí boyando y no se arregla nunca. No, sí, lo tienen que arreglar porque no pueden pasar a la fase siguiente si no tienen completada de manera correcta esta primera fase. Bien, como vieron en el texto, esta clase del martes, lo primero que les menciona es que el título tiene que expresar el tema y la problemática que se va a investigar. Y tiene que ser lo más específico posible. Por ejemplo, les da un título, Economía Argentina en contexto de pandemia. Entonces, según el tema y lo específico de ese tema que ustedes han elegido investigar, tendrán que colocar el título. Después tendrán que hacer el planteo del problema. La primera parte es el enunciado. En no más de 20 líneas y no menos de 10 líneas, tienen que hacer el enunciado del problema. Como les dice el texto acá, enunciar el problema consiste en presentar, mostrar y exponer las características o rangos centrales o salientes del tema que van a investigar, la situación o el aspecto de interés que van a estudiar, describir el estado actual del problema, si es algo que genera controversias en la actualidad, que genera conflictos, que tiene distintas visiones respecto a su resolución. Es contar, como les dice acá, lo que está pasando en relación con la situación que ustedes van a investigar en este momento y presentar una descripción general. Por eso les digo que no sea mayor a 20 líneas, ¿sí? O menor a 10 líneas. Les va a entrar acá, sin ningún problema. Después lo que tienen es que formular la pregunta general, las preguntas específicas. Yo les puse al menos 3, menos de 3 no pueden ser. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser más. Mi recomendación es que no se excedan
porque mientras más preguntas específicas tengan, más van a tener que explorar respecto a la temática a trabajar. Y teniendo en cuenta la pregunta general, el objetivo general, y teniendo en cuenta las preguntas específicas, formular los objetivos específicos. Fíjense que si son 3 preguntas específicas, van a ser 3 objetivos específicos, porque tienen que coincidir. Y fíjense que hablamos de pregunta general, es una sola, y de objetivo general, va a ser uno solo, y por supuesto tendrá que coincidir con la pregunta general. Fíjense en los ejemplos que les di. Por ejemplo, acá les dice como pregunta general, ¿cómo afectan las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional durante la pandemia de COVID-19 a la actividad empresarial? Ustedes aquí abajo, cuando se explica cómo se formulan los objetivos, tienen la pregunta general y cómo sería formulada en forma de objetivo. Del mismo modo, tienen las preguntas específicas que yo les puse como ejemplo y cómo cada una de ellas sería formulada en forma de objetivo. Eso es lo que ustedes tienen que poner acá. La pregunta general, las específicas, el objetivo general y los objetivos específicos. Una vez que terminan con esto, tienen que, en este pequeño espacio, explicar cuál es la motivación de la investigación. Es decir, ¿por qué eligieron ese tema y no otro? Por ejemplo, una motivación puede ser porque es el tema que elegimos en la investigación de geografía o en la investigación de historia y nos resulta cómodo poder profundizar respecto de este tema o utilizarlo como ejemplo. Otra motivación puede ser porque ese tramo de la historia nos apasiona, nos resulta interesante. ¿Qué es lo que los motiva a investigar sobre eso y no sobre otra cosa? Y las limitaciones temporales, espaciales, logísticas y otras. Esto está en esta última parte del texto. ¿Sí? Acá les explica qué es una limitación de tipo temporal o de tiempo, a qué se refiere con limitaciones espaciales o territoriales, a qué se refiere con limitaciones en los recursos. Esas son las logísticas. Por ejemplo, supongamos una limitación logística es que ustedes, por este contexto de pandemia, no van a poder movilizarse de un lugar a otro, entrevistarse con muchas personas, porque tenemos que guardar la distancia social y demás. Entonces, van a tener que limitarse a investigar con las herramientas que tienen digitalmente, información digitalizada, entrevistas o encuestas digitalizadas, nada que implique el contacto con otras personas. Otra limitación puede ser que, supónganse que si ustedes hicieran, no sé, una monografía acerca de la geografía de Malvinas, no pueden viajar hasta allá, ¿sí? Eso es una limitación logística, no tienen el recurso suficiente. Temporales es que ustedes cuentan con el tiempo que nos lleve lo que resta del año y un poco menos. Entonces, no se pueden delirar con una investigación así como muy profunda o rebuscada porque no les va a alcanzar el tiempo físico para poder investigar al respecto. Espaciales tienen que decir, bueno, yo me voy a basar, por ejemplo, supónganse que están investigando sobre contaminación. Bueno, pero ¿en dónde? ¿A qué espacio me voy a remitir? ¿Sí? Otras, no sé, otro tipo, las que se les ocurran o las que les parezcan, no sé, supónganse que investigaran algo que tiene que ver con una realidad en otro país, ¿no? Y bueno, lo cultural puede resultar una limitación o puede generar algún tipo de inconveniente, pero generalmente yo les puse otras por si en el caso de ustedes algo interfiriera que no fuera temporal, espacial o logístico, pero generalmente estas 3 son las que ustedes van a poder completar. Es muy sencillo, tienen aquí en cada uno de los subtítulos qué es lo que tienen que completar en ese caso. Tienen hasta el miércoles de la semana que viene. Recuerden que
Si trabajan en grupo, utilicen estos días para hacer un borrador cada uno de ustedes acerca de cómo completarían esto y busquen un momento para reunirse de manera virtual, por WhatsApp, por mensaje, por videoconferencia, por Zoom, como sea, para ponerse de acuerdo en cuál va a ser la versión final de este cuadro completado y luego cada uno de los miembros del grupo complete en su documento de esta publicación la versión final, cosa de que conste que todos los miembros del grupo están al tanto de cuál es esta versión final y también eso a mí me permita calificarlos y darles una devolución a cada uno de ustedes dejando constancia por escrito de que se realizó el trabajo en equipo. Los que lo van a hacer solos la tienen más fácil porque directamente no tienen que discutir ninguna versión final, lo completan según lo que les parezca a ustedes. Sepan que ante cualquier duda me pueden escribir al Classroom y a la brevedad posible les contestaré. Les mando un beso grande y que tengan un lindo día.